Hola, vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo de dos números. Eh, por ejemplo, si nos piden calcular el mínimo común múltiplo de 18 y de 24, pues una de las posibilidades que tenemos es descomponer los dos números en factores primos. Pues, por ejemplo, el número 18, pues dividido entre 2 sería 9, 9 entre 3 sería 3, 3 entre 3, 1, ¿vale? Es decir, que el 18 pues sería 2 por 3 al cuadrado, ¿vale? Esa sería la descomposición factorial. Y después el 24, pues dividido entre 2 da 12, 12 entre 2 da 6, 6 entre 2 da 3 y 3 entre 3, 1. De tal manera que el número 24, pues su descomposición factorial sería 2 elevado al cubo por 3. Entonces, según la regla que conocemos, para obtener el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer es colocar y multiplicar todos los factores comunes y no comunes con el exponente más grande. Es decir, tenemos que ver las dos descomposiciones, cuántos factores, da igual que estén o que no estén repetidos, pero si están repetidos, cogemos el que tenga el exponente más grande. Por ejemplo, en este caso, pues el número 2 aquí aparece con exponente 1 y aquí aparece con exponente 3. Por lo tanto, en nuestra descomposición, o sea, en nuestro cálculo para el mínimo común múltiplo debería de escribirlo con el exponente más grande. Y luego en el caso del 3, pues aquí aparece con exponente 2 y aquí aparece con exponente 1, pues debo de escribir este para calcular el mínimo común múltiplo. Es decir, todos los factores que aparezcan, pero los que estén repetidos se colocan con el exponente más grande. Entonces, en este caso, pues el mínimo común múltiplo sería 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y ahora debo de hacer esta operación. Calculo primero las potencias. 2 al cubo pues son 8, 3 al cuadrado son 3 por 3, 9 y 8 por 9 son 72. ¿Eh? Entonces, 72 es un número que tiene que ser múltiplo de 18, múltiplo de 24 y lo más pequeño posible. Es decir, que si no nos hemos equivocado, cuando dividamos 72 entre 18 debe dar exacto y cuando dividamos 72 entre 24 también. Vale. ¿Es siempre necesario calcular el mínimo común múltiplo con este método? Pues no. Es decir, hay veces, ocasiones, muchas de ellas, pues las más, en el 80% de los casos, digamos, en los que vamos a tener que calcular esto en temas posteriores, pues nos va a ser más rápido calcular el mínimo común múltiplo, no va a ser necesario. Siempre que no perdamos de vista qué es lo que significa el mínimo común múltiplo. Es un número que tiene que ser múltiplo de los dos y lo más pequeño posible. Entonces, hay casos, por ejemplo, este mismo, 18 y 24, pues yo lo que podría hacer es, vamos a ver, si yo busco un número múltiplo de 18 y múltiplo de 24, en principio podría pasar que el más grande, que en este caso es el 24, ya fuera múltiplo de 18. Entonces yo pruebo, ¿24 se puede dividir por 18? Pues no, no da exacto. Si hace falta me ayudo con la calculadora. Bueno, pues si 24 no se puede dividir por 18, pues voy a probar por el doble de 24. ¿El doble de 24 qué es? 48. ¿Vale? Pues 48 se puede dividir entre 18. Tampoco. Dividir, entendido que la división de exacta. Es decir, que 24 dividido 18 no da exacto. Hemos probado por el doble de 24, que son 48, y tampoco da exacto. Pues voy a probar por el triple. Es decir, voy formando múltiplos del más grande. Pues el triple de 24, que es 3 por 4, 12, 3 por 2, 6, 72. 72 dividido 18 da exacto, sí. ¿Eh? Pues ya está. Este número es el mínimo común múltiplo. Es decir, se trata de coger el número más grande, probar si se puede dividir por el otro o por los otros. Si no se puede, probar por el doble, luego por el triple o por el cuádruple. Pero en la mayoría de los casos, en estas dos o tres operaciones, ya tenemos, nos va a salir que se pueda dividir y va a salir el mínimo común múltiplo. Voy a poner algún ejemplo más para que
para que lo veáis, ¿eh? Por ejemplo, vamos a imaginar que nos piden que calculemos el mínimo común múltiplo de 24 y de 216. Bueno, pues podríamos empezar a descomponer los números, como hemos hecho en el ejemplo anterior, pero si tenemos una calculadora a mano y probamos rápidamente 216 se puede dividir entre 24, pues sí, da 9, da exacto. Pues entonces, si este número ya se puede dividir por el otro, quiere decir que ya es múltiplo suyo, pues el mínimo común múltiplo es 216. Lo hemos sacado mucho más rápido que sin hacer la descomposición. Otro ejemplo, con tres números. Mínimo común múltiplo de 6, de 8 y de 12. Haríamos lo mismo. A ver, ¿12 se puede dividir por 6? Sí. ¿12 se puede dividir por 8? No, no da exacto. Bueno, pues entonces el 12 no me vale. Voy a coger el doble de 12, 24. ¿24 se puede dividir por 6? Sí, obviamente. Si 12 se podía, el 24 ya se va a poder también, pero ¿24 se puede dividir por 8? Sí, pues ya está. El mínimo común múltiplo es 24. Fijaros qué rápido, probando por los múltiplos del más grande, muchas veces lo encontramos prácticamente en una o en dos operaciones. Un ejemplo más. Imaginemos que quiero calcular el mínimo común múltiplo de 3, de 5 y de 10. Pues lo mismo. 10 se puede dividir entre 5, claro. Es múltiplo, pero 10 entre 3 no. No es múltiplo. El doble de 10, 20. Con 5 ya no hace falta que pruebe. 20 entre 3 no da exacto. Bueno, pues el triple de 10, 30. 30 entre 3 sí da exacto. Pues ya está. 30. Cualquiera de estos ejemplos lo podéis comprobar con las descomposiciones, pero fijaros que así es mucho más rápido y de hecho va a ser el método que normalmente usemos cuando nos salgan denominadores pequeños. Si viéramos de todas maneras que no lo encontramos fácilmente con esta técnica, siempre podemos recurrir a la descomposición factorial y al método ese que nos sirve siempre, ¿vale? Venga, nos vemos.